Pero párense, porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio que ha inquietado a España durante décadas, un caso que nos obliga a confrontar lo inexplicable, el expediente Vallecas. Y no hablamos de simples rumores o leyendas urbanas, sino del único caso policial en la historia de España que documenta oficialmente fenómenos paranormales. Un expediente que nos lleva a cuestionar los límites de lo que consideramos real. Exacto, y todo comienza en un piso aparentemente normal en el barrio de Vallecas, Madrid, con una familia, los Gutiérrez, cuya vida cambiaría para siempre tras la muerte de su hija, Estefanía. Una joven de tan solo 18 años que, según algunos, abrió una puerta a lo desconocido, desencadenando una serie de sucesos que aún hoy, décadas después, siguen sin explicación. Para comprender la magnitud de este misterio debemos empezar por el principio. Estefanía era una joven normal criada en un hogar católico, pero en su adolescencia algo cambió. Comenzó a mostrar un interés creciente por el ocultismo, por lo paranormal, por aquello que se esconde tras el velo de la realidad. Y justo antes de su muerte, Estefanía experimentó cambios drásticos en su comportamiento, se volvió retraída e irritable, y sus familiares reportaron episodios de violencia, incluso un ataque a su hermana Marianela el día antes de caer en coma. Un cambio repentino y radical que inquieta aún más al considerar que la autopsia no pudo determinar la causa de su muerte, un fallecimiento súbito y sospechoso según el informe médico. Y si este cambio de comportamiento no fuera simplemente una crisis de adolescencia, sino un síntoma de algo más oscuro, de algo que se estaba gestando en la sombra. Una posibilidad que nos lleva al corazón del misterio. La muerte de Estefanía fue solo el comienzo. Lo que ocurrió después en la casa de los Gutiérrez es lo que realmente convierte este caso en un expediente único. La familia comenzó a experimentar una serie de sucesos aterradores, eventos que parecían desafiar las leyes de la física y la lógica. Fenómenos que iban en aumento, volviéndose cada vez más intensos y frecuentes, como si una fuerza invisible se estuviera apoderando del hogar. Concepción, la madre de Estefanía, comenzó a escuchar voces que parecían ser de su hija llamándola desde diferentes habitaciones, susurrando su nombre con un tono escalofriante. Imagínese el dolor de una madre que ha perdido a su hija multiplicado por el terror de sentir su presencia fantasmal en cada rincón de su hogar. Pero no solo eran voces, los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban de golpe, los vidrios se rompían sin razón aparente. Como si una entidad invisible estuviera jugando con ellos, burlándose de su miedo, de su impotencia. La familia describía sentir como si alguien les tocara las manos y los pies mientras dormían, una sensación escalofriante que los mantenía en un estado de alerta constante. Un terror que se colaba en sus sueños, que los perseguía día y noche, convirtiendo su hogar en una prisión de miedo. Desesperados y acorralados por lo inexplicable, los Gutiérrez tomaron una decisión que marcaría un hito en la historia de la parapsicología española: llamar a la policía. El 27 de noviembre de 1992, casi un año y medio después de la muerte de Estefanía, la policía entró en la casa de los Gutiérrez, sin saber que se convertirían en testigos de sucesos que desafiarían su propia lógica y percepción de la realidad. El inspector José Negri y su equipo llegaron al domicilio, encontraron a la familia aterrorizada refugiándose de la lluvia en la calle, mientras algunos agentes tomaban nota de lo que la familia le relataba a Negri y otros dos policías entraron en la casa. Lo que ocurrió esa noche está plasmado en el informe policial, un documento que ha generado mucha controversia, pero que también ha sido objeto de estudio por parte de expertos en lo paranormal. En el informe, el inspector Negri describe con detalle los eventos presenciados por los agentes, detalles que parecen sacados de una película de terror. Detalles que nos transportan al interior de esa casa, que nos hacen sentir el miedo que impregnó cada rincón, cada objeto. Un armario cerrado con llave, cuya puerta se abre de repente con violencia, rozando los rostros de los policías. Como si una fuerza invisible quisiera advertirles que no eran bienvenidos, que estaban invadiendo un territorio prohibido. Luego ruidos atronadores provenientes del balcón, pero al inspeccionarlo no encuentran nada. Un sonido con una fuente inexplicable que parece provenir de la nada misma. Y el detalle más escalofriante, un crucifijo arrancado de la pared dejando marcas de garras en el lugar donde estaba colgado. Un acto de profanación, una señal de la presencia de una entidad malévola. Además de estos eventos, los agentes reportaron la aparición de una extraña baba marrón en una mesita de noche al entrar al baño, que según la familia era el lugar con mayor actividad paranormal, e experimentaron un descenso brusco de la temperatura. Una sensación gélida que nunca antes habían sentido, como si hubieran cruzado un umbral hacia un lugar donde las leyes de la naturaleza ya no se aplicaban. Este informe policial es lo que convierte el expediente Vallecas en un caso único en España. Es la única vez que la policía ha documentado oficialmente fenómenos paranormales, convirtiéndolo en un hito en la historia de la parapsicología española. Un caso que, más allá de las creencias personales, nos lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que existan fenómenos que escapan a nuestra comprensión científica. Y la historia no termina ahí. 2 años después de la muerte de Estefanía, un nuevo suceso aterrador sacude a la familia. Una fotografía suya colgada en la pared del salón
se incendia repentinamente. Lo más extraño es que las llamas consumen únicamente el rostro de la joven, dejando el marco y los objetos circundantes intactos. Un evento que para algunos podría interpretarse como una última manifestación de la presencia de Estefanía en la casa. Una imagen que nos hiela la sangre, ¿verdad? El fuego, un elemento purificador consumiendo solo el rostro de Estefanía, es como si algo quisiera borrar su imagen del mundo, o quizás enviarnos un último mensaje desde más allá. Un mensaje que, por desgracia, no podemos descifrar ante estos sucesos tan extraños y perturbadores. Es inevitable preguntarse, ¿qué fuerzas estaban en juego en esa casa? A lo largo de los años, el expediente Vallecas ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Algunos investigadores, como el reconocido parapsicólogo Sebastián Darbo, creen que lo sucedido podría ser una auténtica manifestación de un poltergeist. Poltergeist, esa palabra siempre me ha causado escalofríos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este fenómeno? Claro, la palabra poltergeist proviene del alemán y significa fantasma ruidoso. Se refiere a una entidad o fuerza sobrenatural que se manifiesta a través de fenómenos físicos como el movimiento de objetos, los ruidos inexplicables e incluso la aparición de luces o olores extraños. ¿Y cómo encaja esta teoría con el caso de Estefanía? La actividad poltergeist suele asociarse a la presencia de adolescentes. Se cree que la energía propia de esta etapa de la vida, con todos sus cambios emocionales y hormonales, puede actuar como catalizador para este tipo de fenómenos. En el caso de Estefanía, su muerte sumada a su interés por el ocultismo podría haber desencadenado la actividad poltergeist. Es decir, que su energía, quizás su angustia o confusión tras la experiencia con la Ouija, quedó atrapada en el lugar, manifestándose a través de estos fenómenos. Pero si fuera así, ¿por qué manifestarse de una forma tan agresiva? ¿No sería más lógico esperar algo más amoroso, por así decirlo, de parte de una hija? Esta es una pregunta que muchos se han hecho, y es que aunque la teoría del poltergeist parece encajar con algunos de los eventos, hay otros detalles que no son tan fáciles de explicar. Por eso también hay quienes buscan explicaciones más racionales a los sucesos del expediente Vallecas. ¿Qué tipo de explicaciones? Algunos psicólogos sugieren que la familia traumatizada por la muerte de Estefanía podría haber experimentado lo que se conoce como fenómenos de sugestión colectiva. Es decir, que su dolor, su miedo y su deseo de conectar con Estefanía los llevó a interpretar eventos cotidianos como si fueran paranormales, incluso a crearlos de forma inconsciente. Es como cuando en una película de terror un simple crujido de la madera nos hace saltar del susto. Exacto, la mente humana en situaciones de estrés extremo puede ser muy susceptible a la sugestión, llegando a percibir cosas que no son reales o a distorsionar la realidad. Y en el caso del expediente Vallecas, la presión mediática y el interés general en lo paranormal podrían haber contribuido a crear un ambiente propicio para la sugestión. Claro, es fácil dejarse llevar por la imaginación cuando todo el mundo habla de fantasmas y demonios, pero hay detalles que cuesta explicar con la sugestión, como la puerta del armario abriéndose de golpe frente a los policías o el crucifijo arrancado de la pared. ¿Cómo se puede sugestionar a un objeto inanimado? Esa es la cuestión. Hay elementos que alimentan el misterio y que hacen que el expediente Vallecas sea tan apasionante. Por eso, más allá de las explicaciones sean paranormales o racionales. Este caso nos recuerda que hay mucho que aún desconocemos sobre la mente humana y sobre la realidad que nos rodea. Y hablando de realidades que se mezclan, mencionamos antes la película Verónica, que se inspira en el expediente Vallecas. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la versión que nos presenta la película? Hay que tener en cuenta que Verónica, aunque toma elementos del caso real, es una obra de ficción que incorpora elementos dramáticos para crear una historia de terror más impactante. Entiendo, es como una leyenda urbana que se nutre de la realidad para generar más miedo. Pero a pesar de las licencias creativas, la película ha contribuido a popularizar el expediente Vallecas, atrayendo la atención de nuevas generaciones a este misterio sin resolver. Sí, y también ha generado controversia, sobre todo entre los familiares de Estefanía. Sus hermanos Ricardo y Maximiliano han negado algunos de los eventos retratados en la película, alegando que la historia ha sido exagerada y distorsionada con fines comerciales. Imagino que para ellos debe ser difícil ver cómo la tragedia de su familia se convierte en un espectáculo. Es comprensible que quieran proteger la memoria de Estefanía y desmentir las versiones sensacionalistas que se han construido alrededor de su caso. Pero al final lo que queda es una serie de testimonios contradictorios, evidencias difíciles de explicar y un misterio que más de 30 años después sigue abierto. Un misterio que nos desafía a cuestionar lo que creemos saber, a aceptar que hay límites a nuestra comprensión del mundo y a reconocer que a veces lo inexplicable simplemente es... Más allá de poltergeist, sugestión o películas de terror, el expediente Vallecas nos deja con una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo nos enfrentamos a lo desconocido? Aquello que se escapa de nuestra comprensión, de nuestras categorías, de nuestra lógica.
Es un desafío sin duda, tendemos a buscar explicaciones, a encasillar los sucesos en lo que conocemos, ya sea ciencia o paranormal. Pero hay veces que la realidad se resiste a ser etiquetada. Y es ahí donde el expediente Vallecas adquiere una relevancia que va más allá de lo anecdótico, nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta, de no descartar ninguna posibilidad sin antes analizarla cuidadosamente. Porque a veces la respuesta no está en lo que ya sabemos, sino en lo que aún no hemos descubierto. Este caso, con sus testimonios contradictorios, sus fenómenos inexplicables, nos invita a un ejercicio de humildad. Nos muestra que hay mucho que aún desconocemos, que hay fuerzas en el universo que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Y eso en un mundo que a veces parece obsesionado con las respuestas definitivas, con la certeza absoluta, es una lección que no debemos olvidar. El expediente Vallecas nos sumerge en un mar de dudas, de preguntas sin respuesta, y nos invita a navegar por él con curiosidad, con espíritu crítico, pero también con respeto hacia lo desconocido. Quizá en ese viaje, en ese proceso de búsqueda, descubramos algo más sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, nuestras creencias y nuestra capacidad para afrontar lo inexplicable. Es como si el expediente Vallecas, más allá de ser un caso de fenómenos paranormales, fuera un espejo que nos refleja nuestra propia fragilidad, nuestra necesidad de encontrarle sentido al mundo, aunque a veces ese sentido se nos escapa. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucedió en la casa de Vallecas? ¿Fue una auténtica manifestación paranormal, un producto de la sugestión o algo que aún no podemos comprender? Esa es la pregunta, que cada uno debe responderse. La respuesta, como en todo buen misterio, queda abierta. Lo que sí sabemos es que el expediente Vallecas seguirá fascinando y generando debate durante mucho tiempo. Un recordatorio de que la realidad a veces puede ser mucho más extraña y sorprendente que la ficción. Y hasta aquí nuestra inmersión en el expediente Vallecas. Esperamos que este viaje a lo desconocido les haya dejado